Bueno, como tú decías, libre y con arraigo nacional quedó Marco Antonio López, conocido como Paribet, tras enfrentar diferentes cargos en su contra en medio de las investigaciones por el caso Relojes. Fabián Collado tiene toda la información sobre este tema. Hola Fabián, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pascal Gustavo. Antes de las 9 de la mañana arribó al Centro de Justicia Marco Antonio López Spaghi, más conocido como Paribet, el esposo de la reconocida animadora de televisión Tonka Tomisic. Todo esto luego de que se enterara que tenía una orden de detención en su contra, la cual fue dictada por el primer juzgado de garantía de Santiago, luego de los allanamientos a su domicilio que se realizaron este martes aproximadamente a las 3 de la tarde de aquel día. Ya estaba la orden de detención, ya estaba siendo buscado por la Policía de Investigaciones, y ayer su abogado defensor comentó que estaba a toda la disposición para poder entregarse voluntariamente, y así fue. De todas maneras, ingresó al Centro de Justicia en un vehículo por el lado de acceso de funcionarios, por eso no fue visto cuando accedió hasta el Centro de Justicia para poder presentarse, y cerca de las 10:30, 11 de la mañana comenzó la audiencia de formalización de cargos, la primera en contra de los 3 detenidos de esta jornada. Entonces comenzó en contra de Paribet, de Marco Antonio López Spaghi, donde el Ministerio Público, la Fiscalía Metropolitana Occidente, le imputó asociación ilícita, receptación aduanera, delitos tributarios, a raíz de aquellos que se fueron conociendo mayores antecedentes respecto a su supuesta participación en esta red vinculada al caso Relojes. Se trataría de un intermediario y comprador habitual de joyas, participando en la compra y venta de estas, también de relojes de origen ilícito, que pertenecen a la asociación ilícita y que habrían sido bonificados previamente por diversos joyeros tras haberlas adquirido de contrabando por medio de los proveedores. Mantendría una relación directa con una de las detenidas que está en prisión preventiva desde ayer, Estrella Dinamarca, quien le provee estas joyas para su adquisición y la posterior venta, y también con Domingo Jalil, un sujeto el cual está en prisión preventiva por otra causa que les vamos a comentar más adelante, quien se trataría de su financista en la compra de especies, y también con Jaime Quirós, quien quedó en prisión preventiva durante esta jornada, con quien habría negociado los precios de las ventas y la joya de los relojes. Acá hay toda una estructura jerárquica por lo que se puede observar en medio de la asociación ilícita, y por eso es que ese es el cargo que se le está imputando a los líderes de la banda, no así a Paribet, más conocido de ese seudónimo, pero se llama Marco Antonio López Spaghi, el cual salió muy tranquilo, él salió con una sonrisa, no entregó mayores declaraciones al minuto de salir desde los estacionamientos de este edificio que está a un costado de la cárcel, a un costado de la ex penitenciaría. De hecho, le estuvimos consultando a Marco Antonio López Spaghi cómo estaba, si tenía mayores declaraciones que entregar. La verdad que se fue raudamente, no sabemos en cuál dirección, no ha llegado a su domicilio del sector oriente de la capital, el mismo donde estuvo la Policía de Investigaciones en la Brigada de Lavado de Activos durante este martes, allanando y entregando pruebas fundamentales que podrían aportar a esta investigación. Estamos hablando de 36 artículos que fueron decomisados desde el interior de la casa que comparte con la animadora Tonka Tomisic. Justo ahí ustedes están viendo en imágenes en el asiento atrás del piloto se mantenía Marco Antonio López Spaghi cuando se retiró desde el Centro de Justicia sin entregar mayores antecedentes, sin entregar mayores declaraciones. Entonces, eso fue post audiencia, obviamente, cuando quedó con las medidas cautelares que fueron aprobadas por el tribunal, por el primer juzgado de garantía de Santiago. El arraigo nacional, también prohibición de tomar contacto, de acercarse al resto de los sujetos que están imputados, y además de eso, estos 120 días de investigación que van en concordancia también a los que tienen el resto de los imputados. Pese a que la Fiscalía en un primer minuto, la audiencia de este miércoles, había solicitado 8 meses de investigación, el tribunal lo redujo aquello a 120, y así se ha mantenido en todas las audiencias que han ocurrido con todos los sujetos que están vinculados al caso Relojes, como es el caso de Paribet. En esta situación, ¿qué es lo que se está verificando? Claro, son 19 detenidos. Las órdenes de detención en total eran 27.
porque estábamos hablando de 26 hasta ayer, pero con la que se emanó en contra de Paribet son 27. Y de los 27, 19 ya han sido formalizados. Entonces todavía quedan algunos que están o prófugos o fuera del país, como en el caso de un matrimonio que se encuentra residiendo en Estados Unidos, en Miami, y también una mujer la cual se encuentra en Italia y que no se ha tomado mayor contacto debido a la lejanía, y además todavía no se ha especificado si es que se podría solicitar una extradición eventualmente o alguna medida más gravosa en todo este caso. De todas maneras va a depender directamente de cuál sea la participación de cada uno de ellos. En medio de la estructura jerárquica que ha sido analizada por parte de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Paribet no estaría en la cúspide. Por eso es que se le da la libertad y por eso es que las medidas cautelares son menos gravosas, como es el arraigo nacional. Fíjense que a la Agencia 1, Marco Antonio López Spaghi entregó un audio diciendo que estaba muy tranquilo, que esperaba que la justicia hiciera su trabajo, confiado en ella, y quiero que revisemos esas declaraciones. Estoy tranquilo. Confío plenamente en los tribunales de justicia. Deseo y espero más temprano que tarde que se repare todo el daño que se le ha hecho a mi familia. Escuetas declaraciones por parte de Marco Antonio López Spaghi. Esto fue justo antes de que ingresara al Centro de Justicia, que envió este audio para poder entregar su impresión, que está tranquilo y que va en concordancia con lo que estaba comentando el abogado defensor Mario Vargas Cosiña, el cual, según dijo en conferencia durante la jornada de ayer, no tenían idea de una orden de captura en contra de su representado, la cual se dictó cerca de las 3 de la tarde del martes, o sea, 3 horas después del allanamiento en contra de la propiedad de Paribet y su esposa Tonka Tomisic. Desde ahí les estábamos comentando, 36 artículos fueron decomisados, joyas, anillos de matrimonio. Todo esto con qué fin, según lo que se ha especificado por parte del Ministerio Público, poder ver la precedencia de estos artículos, si que son robados o son obtenidos de manera lícita. Esa es una situación que se tiene que dilucidar. De todas maneras, por parte de la defensa dicen que están todos los registros y que todo es comprado de buena manera, de manera lícita, así que no habría mayores inconvenientes, incluso que son situaciones innecesarias que ocurrieron, allanamientos innecesarios que ocurrieron al interior de la casa de Marco Antonio López Spaghi, que no se encontraba al interior de su vivienda al momento de este allanamiento el pasado martes. Además de eso, también se decomisó su teléfono móvil para poder ver todos los contactos en esta red del caso Relojes, para poder ver cuál era su vinculación directa, si era solamente la compra de estos, tenía algún nivel de organización. Pues bien, hasta el minuto lo que se está viendo es la compra y también la emisión de cheques, que por el parte de la defensa dicen que los cheques eran girados solamente por préstamos que se realizaban, ese tipo de transacciones, en ningún caso por parte de los relojes. Pero en contraparte, la Fiscalía dice que eso no es así, que hay pruebas contundentes que lo vinculan al caso, pero que de todas maneras las medidas cautelares que se solicitaron, reiteramos, es el arraigo nacional y también prohibición de acercarse al resto de los involucrados en el caso relojes. Vamos a revisar las declaraciones que entregó el abogado Mario Vargas, el cual se enteró cuando estaban sus vacaciones allá en Chiloé respecto a la orden de detención en contra de Paribet. Viajó a Santiago, conversó con el imputado y posteriormente lo acompañó a su entrega al Centro de Justicia cerca de las 9 de la mañana. Escuchemos. Las conclusiones son las mismas que he tenido desde el día 1. No existen antecedentes serios para que mi representado pueda ser involucrado en una causa de este tipo y va a salir absuelto cuando tengamos la posibilidad de rendir toda la prueba. Me parece que la investigación al día de hoy y hace 2 años atrás es exactamente la misma en relación a mi representado. Le imputan contrabando, no hay ningún antecedente en la carpeta que mi representado haya comprado una especie que haya ingresado al país de forma irregular. Ninguna declaración, ninguna especie incautada, y esperemos que se haga prontamente, ¿cierto?, el informe de las especies que recogieron en su domicilio, porque va a salir lo que hemos dicho siempre: todas esas especies eran regulares y compradas en forma lícita. En resumen, la defensa de Paribet, ¿qué es lo que dice?
niega absolutamente, niegan tajantemente que Marco Antonio López Spaghi esté vinculado a compra de productos ilícitos. Pero para que entendamos este caso, en resumen, esto tiene origen en el año 2016, cuando lanzas internacionales que se encontraban en Estados Unidos, en Europa, elegían casas de lujo para poder ingresar, asaltar a las familias, amarrarlas. Ahí robaban artículos de un alto valor comercial, como son joyas y relojes. Posteriormente, estos eran ingresados de manera ilícita a nuestro país, en containers camuflados con productos ilícitos. Y ahí es cuando venía la coordinación con la cúspide de la organización delictual para poder revender estos productos. También una de las líderes de esta organización por parte del Ministerio Público, que así lo ha comentado, estamos hablando de Estrella Dinamarca, la reconocida joyera que tenía contactos con Paribet, justamente, como dice la carpeta investigativa, también habría viajado al extranjero, habría viajado a Estados Unidos para obtener alguna de las joyas, a poder modificarlas y posteriormente revenderlas. Es parte del caso todo lo que ha ocurrido durante estas últimas horas. Recién en el 2017 se inició la investigación y hace 2 años que Marco Antonio López Spaghi ya está vinculado directamente como imputado, un carácter judicial que la verdad que no sabíamos hace pocos días que nos pudimos enterar respecto a su situación cuando fue allanada su propiedad en Vitacura, ahí en la subida Santa Teresa, y posterior a aquellos cuando ya el fiscal pide la autorización al primer juzgado de garantía para que fuera detenido por parte de la Policía de Investigaciones, algo que se concretó con su entrega durante esta jornada. Además de Marco Antonio López Spaghi, la audiencia concluyó en el Centro de Justicia con otros 2 detenidos que fueron formalizados. Otro de los que estaba a la cúspide, Jaime Quirós, el cual quedó en prisión preventiva. Según los antecedentes, él era el encargado de comunicarse y reunirse con los proveedores para poder negociar el precio de las joyas. Además, esto estaba siempre sujeto a Estrella Dinamarca, otra de las líderes de esta organización que está bajo prisión preventiva. También otro de los que quedó con medidas cautelares, Jaime Rivera, con arraigo nacional y prohibición de acercarse al resto de los involucrados, medidas cautelares bastante similares a las que obtuvo Paribet. Vamos a revisar declaraciones por parte del persecutor, el cual lleva varios años investigando el caso Relojes. Los antecedentes respecto al señor Marco López existían desde antes en la investigación. En cuanto a el caudal probatorio que pudimos haber obtenido en su casa, yo diría que es menor, se encontraron algún tipo de joya, pero una de las cuestiones que más nos interesaba era acceder a su teléfono celular, el cual obviamente no pudimos encontrar, porque él no estaba en el lugar. Todas las pruebas que podríamos haber recopilado no estaban siendo, no se estaban cumpliendo el objetivo que teníamos. En consecuencia, existió una cierta idea por parte de la Fiscalía en el sentido que esa disposición no existía. Eventualmente podría haber existido un peligro de fuga y en consecuencia la decisión de la Fiscalía también se modificó y consideramos que era necesario solicitar su orden de detención. 19 detenidos, 4 que están en prisión preventiva. Estrella Dinamarca, Luis Augusto Vázquez, quien es hijo del reconocido empresario gastronómico que mantiene su restaurante ahí en el Mercado Central, Donde Augusto. También Tiare Carrasco, quien sería pareja de uno de los lanzas, de uno de los delincuentes que robaba estos artículos. Entonces ella tenía una labor de coordinación también, al igual que Jaime Quirós, que ya le estábamos comentando en nuestro despacho, la labor que tenía en medio del caso Relojes, y principalmente quienes quedaban con las medidas cautelares más gravosas son los que estarían operando hace varios años con estas bandas de delincuentes internacionales que también cometían delitos acá en Santiago, en la región metropolitana, situación que está siendo analizada. Y entonces Paribet, Marco Antonio López Spaghi, es quien quedó con medidas cautelares menos gravosas. Estamos hablando del arraigo nacional, también de prohibición de acercarse al resto, pero que según la Fiscalía estaría plenamente vinculado y ya se inicia el proceso judicial en contra del esposo de la animadora de televisión, Tonka Tomisic, muchachos. Fabián, 120 días para la investigación, es lo que vamos a esperar para ver qué sucede con cómo finaliza esta arista del caso Relojes, que es lo que contempla Marco Antonio López. Muchas gracias.